Olis. Para los que no me conozcáis, yo soy Andrea, soy estudiante de bioquímica. Hoy me he venido aquí al salón porque me apetecía hablar de pie y me apetecía también contar por qué escogí la carrera de bioquímica. A raíz del vídeo que subí sobre estudiar bioquímica, que os lo dejo por aquí, si no lo habéis visto, mejor miradlo antes de ver este vídeo para que todo tenga un poco más sentido. He recibido unas cuantas preguntas sobre la carrera, sobre en qué consiste, etc. Y me ha hecho recordar básicamente a cuando estaba buscando pues qué estudiar y demás, y pensé que podría hacer un vídeo explicando por qué escogí esta carrera, cómo la conseguí y demás. Aunque lo comenté brevemente en mi primer vídeo sobre estudiar bioquímica, la verdad que la historia es mucho más compleja y hay muchas cosas que no conté. Bueno, primero que nada, yo era la típica persona que quiso estudiar de todo. Cuando estaba en los primeros años de la ESO por ahí, me encantaban los ordenadores, me encantaba la tecnología y sentía que se me daba bien, y entonces por eso yo asumí que quería estudiar ingeniería informática además, porque yo creía que eso a mí me iba a gustar y yo creía que yo sabía lo que era eso, pero luego poco a poco me di cuenta que ingeniería quizás no iba a ser demasiado lo mío. Luego me dio por pensar que, es que me gusta mucho darle consejos a mis amigas y se me da muy bien darle consejos a mis amigas. Voy a estudiar psicología. Y durante un tiempo pensé que quería estudiar psicología, creo que lo tenía bastante claro. Pero ¿qué pasa? Que yo sacaba bastantes buenas notas en la ESO y en bachillerato también. Y entonces era lo típico de que todos mis profesores me decían: pero tú con tus notas podrías estudiar medicina, podrías estudiar esto, podrías estudiar lo otro. Pero bueno, yo seguía creyendo que quería estudiar psicología hasta que un día mis padres me dicen: a ver, pero tú, ¿dónde te ves en un futuro? ¿Cuál es tu sueño? ¿Te gustaría tener tu propio consultorio o qué te gustaría? Y realmente yo nunca había pensado en qué quería hacer. O sea, yo simplemente quería estudiar psicología porque me interesaba muchísimo la mente humana, pero en verdad no me veía como psicóloga. Y eso también es un consejo que os doy. O sea, a la hora de escoger qué quieres estudiar, hombre, no estaría mal plantearte en qué te ves en un futuro, ¿no? Así que bueno, en este momento ya sí que me quedé sin ideas y fue cuando me metí en la página web que comenté en mi otro vídeo, que es iaq.es, que enseñaba todas las carreras de la rama de ciencias de la salud que había. Yo sabía que quería estudiar algo relacionado con ciencias porque me fascinaba todo lo que tenía que ver con la ciencia, con la salud, con el cuerpo humano. Las clases de biología me flipaban, me parecía súper interesante. También en segundo de bachillerato hay un trimestre en el que estudiamos bioquímica, que era pues el ciclo de Krebs, la glucólisis, cosas por el estilo. Ese fue mi favorito, me encantó. Y química también me gustaba, pero realmente nunca me planteé estudiar química, porque a mí lo que me gustaba era la salud y las enfermedades y los virus y el sistema inmune y bla bla bla. Entonces, claro, estaba la opción de medicina o enfermería. Y a mí me pasaba una cosa, que es que a mí me encantaba la medicina como tal, o sea, estudiarla. Me parecía súper interesante, pero realmente sí que no me veía para nada como doctora, porque sentía que, no sé, que soy muy empática, entonces se me daría un poco mal lidiar con pacientes que al final acaben mal o cosas por el estilo, y pensé, no, prefiero estudiar la medicina e investigarla. ¿Qué pasa? Os confieso una cosa. Cuando me metí en esta página web encontré una carrera que yo pensaba que sería la carrera de mi vida, que no fue bioquímica, sino fue ciencias biomédicas. Yo pensaba que esta era la carrera perfecta porque yo lo veía como la medicina detrás de cámaras, es decir, cómo se estudia todo lo que luego se aplica en la medicina, y pensé, es que es perfecto para mí. Obviamente pues también en esta página web descubrí lo que era la bioquímica y también me encantó, pero era la verdad mi segunda opción. Así que básicamente eso fue un poco por donde empezó todo. Yo teniendo súper claro que quería estudiar biomedicina, también me gustaba muchísimo la bioquímica, pero estaba muy centrada en entrar en biomedicina. Para que os pongáis en contexto, la nota de corte de biomedicina era superior a la de bioquímica. Creo que biomedicina era un 12 con poco y bioquímica era un 11,5 o por ahí. ¿Y qué pasa? Que la vida me dio una lección de humildad, porque yo la verdad que iba bastante sobrada, porque sacaba buenas notas. Entonces yo, bueno, me decía a mí misma que había una posibilidad de que no entrara a la carrera, no sé qué, pero realmente tenía bastante claro que iba a entrar, o sea, no lo dudaba. Y yo estaba tan segura de que iba a entrar que incluso, bueno, me acuerdo que biomedicina solamente la había en ese momento en Sevilla y en Barcelona, y yo vivía en Gran Canaria, así que dije, pues la verdad que prefiero irme a Barcelona. E incluso vine aquí antes de hacer la selectividad y vi las dos universidades que ofrecían la carrera, que son la UB y la UAB, incluso pensando que iba a poder escoger la universidad y todo. Spoiler alert, no fue así. ¿Qué pasa? Que llegó la selectividad. Yo segundo de bachillerato lo pasé bastante mal, la verdad. Que estaba súper agobiada y muy rayada y frustrada por los exámenes. Tenía una presión que no era normal. Era muy consciente de que cada cosa que hiciera me iba a repercutir en mi futuro de alguna forma. Es decir, que cada examen contaba. Quizás no iba a poder estudiar la carrera que me gusta. Y era tanta la presión que yo me ponía a mí misma que siempre que tenía periodos de exámenes como bastante seguidos, siempre me ponía mala. Siempre tenía problemas digestivos, me daba gastritis
gastroenteritis hasta el punto que muchas veces terminaba en el médico. Me hubiese encantado haberlo visto de una forma diferente. Y la asignatura que yo sentía que iba un poquito más floja era mates. Simplemente porque hubo un examen que suspendí porque estaba súper agobiada y no me dio tiempo a estudiar lo suficiente. Y solamente por eso ya yo me pensaba que me iba a salir fatal y que iba a suspender todo y claro, yo me creía que la selectividad era el fin del universo, del mundo mundial. Entonces, lógicamente estaba súper mega nerviosa cuando hice la selectividad. Todo me salió bastante bien, los exámenes me salieron bastante bien, pero mates. Me pasó una cosa en el examen de mates que es que, no me preguntéis por qué, nunca en mi vida había estado tan nerviosa. Yo por suspender ese examen me sentía que mates era como mi punto débil, que me iba a salir fatal, y tanto fue así que en serio me salió mal. Cuando yo me senté en esa silla y me entregaron el examen, me entró una ansiedad que no había sentido nunca. Fue una cosa que fue la única vez que experimenté y nunca he vuelto a experimentar por suerte, pero es que tenía el examen delante y era como si no entendiera nada. Y era un examen que yo creo que era fácil realmente, pero es que no entendía nada, se me había olvidado todo, tenía la mente completamente en blanco y estuve durante una hora mirando al folio del examen en blanco, o sea, sin acordarme de nada. Hiperventilando, súper nerviosa. El examen dura 1 hora y media y la primera hora estuve así bastante rayada y tal, y la última media hora ya estuve como un poco más tranquila y ya sí que logré más o menos escribir rápido de lo que podía, de lo que me dio tiempo, pero no fue suficiente. Total que saqué un 4,6 en el examen de mates. Esto no habría sido un gran problema si hubiera sido inteligente y hubiera puesto mates en la fase general. Para ponernos en contexto, básicamente en la prueba de acceso a la universidad, que así se llamaba cuando yo la hice, está la fase general y la fase específica. La fase general te hace media con el bachillerato, que es un 60%, y un 40% es los exámenes, que tienes, creo que eran 3 asignaturas en común con toda España y luego una asignatura que tú escogieras de tu rama de tu bachillerato. Y la máxima nota es un 10/14. Luego, si quieres subir nota, tienes la fase específica. Siempre te recomiendan que pongas la asignatura que peor lleves en la fase general porque así te hace media con las demás. ¿Pero qué hizo Andrea? No, Andrea puso mates en la fase específica. Entonces, cuando suspendí, porque fue el caso, no me hizo media y contó como un 0 directamente porque no puedes suspender las de la fase específica. Cosa que fue un error o no, quién sabe, porque todo pasa por algo, pero si hubiera puesto mates en la fase general, me habría dado la nota perfectamente para entrar en la carrera. Total que la selectividad no me fue como yo pensaba. Creo que había sacado un 11,3, pero ya había tomado la decisión de irme a Barcelona porque estaba segura que entraría en biomedicina. Vale, normalmente tienes que poner como varias carreras de opciones a las que te gustaría entrar, desde la primera opción hasta la octava. Y mis opciones eran biomedicina UB, biomedicina UAB, bioquímica UB, bioquímica UAB, farmacia UB y nutrición. Total, que entré en farmacia. Entré en mi quinta asignación. Así que bueno, cuando me enteré que había entrado en farmacia, pensé, no pasa nada, haré un año de la carrera y luego espero que me convaliden asignaturas para cambiarme a otra carrera. Porque realmente me pasaba lo mismo que con medicina, no me veía ejerciendo de eso, aunque realmente es una carrera que seguramente me habría llegado a interesar muchísimo. Total, ¿qué pasó? Lo siguiente. Yo me busqué una habitación cuando llegué a Barcelona al lado de la Facultad de Farmacia de la UB y 3 días antes de empezar clase, un día después de que había deshecho ya todas las maletas, me llega un SMS de que había sido aceptada en bioquímica UAB y yo en plan, vale. Pero bueno, obviamente entré en bioquímica UAB, me encantó, empecé la carrera y como 2 semanas después me volvieron a mandar otro SMS de que había sido aceptada en bioquímica UB. Y yo en plan, a ver, me estáis volviendo locos ya. Porque claro, a lo mejor no lo sabéis, pero es que la Facultad de Farmacia de la UB y la UAB están a kilómetros y kilómetros de distancia, estaba como a 1 hora y pico en transporte público y yo ya me había buscado una habitación cerca de la UAB, así que dije, mira, ya está, me quedo en la UAB y que sea lo que Dios quiera. Así que nada, así es como acabé en bioquímica en la UAB. Tengo que decir que la historia no acaba aquí porque realmente yo el primer semestre de la carrera, y esto no lo había contado antes, pero lo odié. Es que es así, o sea, odié el primer semestre de la carrera, no me gustó nada. Tenía bastante claro que me quería cambiar el año siguiente a biomedicina, pero la verdad no sé por qué lo odiaba tanto, porque es que si odié el primer semestre de bioquímica, habría odiado el primer semestre de cualquier carrera en bio, porque son todos iguales, son física, mates, química, no sé qué. Pero bueno, da igual, yo igualmente tenía bastante claro que me quería cambiar a biomedicina, pero cuando empecé el segundo semestre de la carrera y tuve asignaturas como bioquímica 1,
1, otras asignaturas un poquito ya más aplicadas. Ahí ya sí que me empezó a gustar bastante la carrera y pensé, qué guay, la verdad me gusta, estoy aprendiendo mucho. Se me quitó la tontería y decidí seguir con la carrera. Y la verdad que me alegro muchísimo de que así haya sido, porque me he dado cuenta que es una carrera que me encanta, me ha encantado, la he disfrutado mucho, a pesar de lo estresante que puede haber sido en muchos momentos. Supongo que siempre me quedará la duda de qué me hubiera gustado más, si bioquímica o biomedicina, pero siento que al menos la bioquímica es una carrera que te abre las puertas a millones de cosas porque estudias las bases de todo. Y algunas personas, a raíz del vídeo de estudiar bioquímica, me han preguntado qué diferencia hay entre biotecnología y bioquímica y no sé qué. Yo creo que realmente no hay mayor diferencia, son carreras como bastante similares, simplemente que el enfoque que se le da es diferente. Yo creería que bioquímica se estudia lo mismo que quizás en biomedicina o en biotecnología, pero el enfoque que le damos nosotros es las reacciones químicas que pasan en las células. Quizás la biomedicina se centra un poco en cómo son las células y cómo es el cuerpo en salud y cómo es en enfermedad. La biotecnología estudia un poco lo mismo, pero buscando la alteración mediante la tecnología. Pero si hay alguien que esté dudando entre esas carreras, lo bueno es que la salida suele ser la misma, que es investigación. No sé si es algo bueno o si es algo malo, pero lo que sí que quiero decir es que al fin y al cabo se puede llegar al mismo sitio. Pero bueno, un mensaje que sí que me gustaría transmitir con esto es que no es el fin del mundo cuando estás en bachillerato y tienes que escoger una carrera, cuando la selectividad no te sale bien, cuando entras en una carrera que no te gusta. No es el fin del mundo y ojalá alguien me lo hubiese explicado cuando tenía 18 años y sentía que se me iba a ir la vida en la selectividad. Cuando empecé bioquímica y sentía que no me gustaba, yo me sentía muy mal conmigo misma porque estaba acostumbrada a que todo me saliera bien y que todas las notas fueran buenas. Pero bueno, yo creo que es un poco parte de la presión que nos mete el sistema educativo y esa especie de regla no escrita de que tienes que empezar la universidad con 18 años y luego el máster y luego no sé qué, no sé cuánto. Creo que si volviera atrás incluso podría haber hecho un grado superior en laboratorio o algo por el estilo, algo que me permitiera entender más lo que iba a estudiar en la carrera porque ya he tenido contacto con la práctica. En fin, que no es el fin del mundo y que nos ponen un montón de presión cuando solamente tenemos 18 años y tenemos que tomar una decisión tan grande que puede repercutir en nuestro futuro. Así que nada, esa es un poco mi historia. No es tan bonita como la pinté, yo creo, en el primer vídeo que subí, pero bueno, es la realidad y lo importante es que he tomado la decisión correcta, evidentemente, porque ya estoy a días de acabar la carrera y estoy súper contenta con todo lo que he aprendido, con la carrera que he estudiado. Así que si estás a punto de tomar una decisión como la de qué carrera vas a estudiar, espero que te haya servido este vídeo y si no, pues espero que te haya entretenido. Y eso es todo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!